Del sol a la cruz. La historia de cómo el Coricancha se transformó en el templo y convento de Santo Domingo, donde el verdadero tesoro fue la evangelización. Un interesante relato desde la magnífica ciudad del Cusco. La Orden Dominica sale de España a Perú, una expedición junto con Francisco Pizarro. Fueron 6 y entre ellos va a destacar Fray Vicente Valverde. Los dominicos, por supuesto, van a llegar al Cusco y van a crear el templo y convento sobre el templo del Coricancha, el templo al sol, el templo inca. Se dice que estaba con abundancia de oro. Y ese oro, ¿quién lo obtuvo? Los dominicos, los españoles o Atahualpa cuando pidió el oro para su rescate. Todo eso lo van a saber en la vida y obra de esta orden tan querida, los dominicos. Mi nombre es Daniel Montoya. Desde niño me fascinaron hechos y narraciones del pasado. Lleno de imaginación, viajaba a través del tiempo y hoy lo podemos explorar juntos. Esto es Daniel en la Historia. Los primeros dominicos que salieron de España en 1529 con destino a estas milenarias tierras fueron 6: Fray Reginaldo Pedraza, Alonso Burgalés, Pedro Yepes, Vicente Valverde, Tomás de Toro y Pablo de la Cruz. En la larga travesía de España a Panamá, solo llegarían 2 en la misión. Ellos serían Vicente Valverde y Tomás de Toro. Este último, al llegar a Tumbes, regresaría a Panamá, mientras que Vicente Valverde quedó solo en la misión acompañando a Pizarro en la fundación de las primeras ciudades. Posteriormente, entre 1535 y 1540, llegarían otros grupos de dominicos. Documentos de la época han conservado algunos nombres como los de Gaspar de Carvajal, Pedro de Ulloa, Martín Esquivel, Tomás de San Martín, entre otros. Y los primeros dominicos que llegan a estas tierras de América vienen de España y estos dominicos fueron formados en Salamanca. De aquel siglo XVI que se comenzó con la gran renovación en la reflexión teológica que marcó fuertemente Francisco de Vitoria, un dominico. Formuló lo que ahora se conoce como los derechos humanos, pero en el pasado se le conocía como el derecho de gentes. La Orden de Santo Domingo, que su nombre propio es Orden de Predicadores, es una orden medieval. Estamos ya con 819 años de existencia de servicio a la Iglesia. El primer dominico que pisa estas tierras que ahora conocemos como Perú es Vicente Valverde. Valverde, con el grupo de Francisco Pizarro, es el que llega a Cajamarca. Cuando llegan a Cajamarca, Valverde está presente allí y de los acontecimientos de Cajamarca que todos conocemos, y que la historia lo tiene bien presente, hay una cosa que se ha tejido como la leyenda negra de Vicente Valverde. Conocedor del derecho humano y el respeto a las personas, y de considerar que aquí estamos frente a un ser humano, en primer lugar, para defenderlo, a Atahualpa lo bautizó. Este es un primer hecho de la presencia de los dominicos en Cajamarca, donde ya viene con su mentalidad del respeto de la persona. En España convenció y habló con el padre provincial y después con los informes de los superiores mayores para que vengan más dominicos a evangelizar estas tierras, porque estamos verdaderamente necesitados. Esos son personas capaces de entender el evangelio y la doctrina y ser educados, culturizados. Esta orden se caracteriza por vivir en comunidad, por dedicarnos a la vida de oración, al estudio y a la predicación. El hermano, vamos a decir así, que marca la orientación de nuestra manera de pensar
es Santo Tomás de Aquino. En el año de 1538 aproximadamente empiezan a erigir este templo y este convento de Santo Domingo. Es el segundo de la orden provincial, es decir, que el de Lima fue primero. Y lo que destaca aquí es que Juan Pizarro, el hermano del conquistador, les otorgaría, les cedería este predio a la orden dominica. Pero la importancia es que se hizo sobre la base del templo Coricancha o el Templo del Sol. Se dice además que estaba revestido de oro y, como nos lo dice el padre César Medina, ese oro ellos no lo vieron, puesto que cuando ellos llegaron desde los sucesos en Cajamarca hasta cuando empezaron a construir el templo, pasaron por aquí, por supuesto, también la familia Pizarro. Además se dice que Atahualpa fue quien pagó su rescate con las riquezas de este templo. Y eso lo vamos a seguir viendo en la historia aquí del convento e iglesia de Santo Domingo. Y este espacio que se le conoce como el Coricancha, en el reparto que hicieron los españoles, le había tocado a Juan Pizarro, ¿cierto?, que es el hermano de Francisco Pizarro. Ahora, eso también tiene su historia, ¿no? Acá, este Coricancha. Es cierto lo que dicen las tradiciones, Garcilaso y los otros, ¿no? Este era el templo del Coricancha, donde estamos ahora en este momento, aquí estaba edificado el templo del Coricancha, pero era más pequeño, de la mitad del templo, para este lado de allá, está el tambor que le llaman, ¿no?, donde el Inca entraba ahí para el 24 de junio para mirar la estación y ver el cambio de clima, del tiempo, ¿no? Su gente de Atahualpa vino a Cusco y sacaron, y no solamente desde el templo del Coricancha, de todo lo que estaba acá en la parte interior de aquí, sino de otros lugares de las casas reales y otros templos que estaban dedicados a otros dioses. Y eso lo llevaron a Cajamarca para su rescate. Ese fue el primer despojo. Todo decir que los dominicos hemos cogido el oro y la plata de acá, eso es mentira, pues, porque nosotros hemos llegado recién el 36 y no era todavía nuestro esto. Ya en 1547-48 les dice Juan Pizarro, dominicos, ¿quieren ustedes este espacio? Porque para mí no me sirve absolutamente para nada. Y Juan Pizarro les entregó en 1548, 12 años después, este espacio para hacer el convento y la iglesia conventual. Durante la gestión de Daniel Estrada como alcalde de Cusco, se llevó a juicio a la orden dominica, pidiéndoles la devolución del Coricancha, un terreno que les fue cedido hace casi 500 años. En el juicio, que duró 3 largos años, se demostró con documentos que Juan Pizarro les había otorgado a la orden. Por lo tanto, y por ley, les pertenecía. Cuando Juan Pizarro entrega este espacio a los dominicos, entrega con un papel. Hay un documento que lo tenemos nosotros guardado. Efectivamente, según las normas que procedieron en ese tiempo los españoles, este espacio le había tocado en el reparto a Juan Pizarro. Era de él. Y ahora él lo va a entregar a los dominicos y lo entrega con un papel firmado, válido. Ese papel, cuando tuvimos dificultades con las autoridades cusqueñas hace unos 20, 30 años atrás, presentamos como válido para defender nuestra propiedad, porque ellos nos querían expropiar nuestro convento. Entonces sirvió ante la autoridad legal de ese tiempo, ¿no? Los dominicos se caracterizaron por la difusión y el adoctrinamiento de los evangelios mediante los colegios y las enseñanzas. Me encuentro aquí en el coro principal del templo, que en algún momento este convento tuvo hasta 200 frailes durante la época virreinal. En este coro, aquí podemos apreciar estos sillonerías donde ellos se sentaban para cantar en latín. Otro de los logros tan importantes de la Orden Dominica fue la creación de la Universidad Mayor de San Marcos en el año de 1551. Y qué impresionante este espacio de la Orden Dominica aquí en el templo y convento de Santo Domingo en la ciudad de Cusco. Para 1542 y cimentado el virreinato del Perú
o Reino de Perú, la Orden Dominica tuvo un papel preponderante en cuanto al impulso y desarrollo de la educación, que no solo se limitó a estudios misionales o de adoctrinamiento, sino que promovió la creación de universidades como la Universidad Mayor de San Marcos en 1551, la Universidad San Antonio de Abad en Cusco en 1692 y en la era contemporánea la Universidad de San Martín de Porres. Ya está la Universidad San Marcos. Ahí el padre Tomás de San Martín y Domingo de Santo Tomás, dominicos que habían llegado de España, formados en Salamanca, dijeron, aquí debemos tener una universidad. Y toda la comunidad de los dominicos aprobaron. Y que esta universidad que tenga el mismo nivel y los mismos derechos de la Universidad de Salamanca, que sea civil y que sea pontificio. Consiguieron la aprobación del rey y del papa para que la universidad sea civil y pontificia, San Marcos, con el mismo nivel de Salamanca. Entonces comenzaron a funcionar en el convento Santísimo Rosario de los dominicos en Lima. ¿Y por qué San Marcos? Según cuenta la historia, entonces cuando dijeron vamos a fundar una universidad, ¿con qué nombre? Que sea Mateo, que sea Lucas, Marcos o Juan. Entonces que pusieron 4 papelitos, llamaron a un niño y no sé cuál, a ver, saca un papelito, y sacaron un papelito y salió San Marcos. Por eso es San Marcos, que tenía su facultad de teología y su facultad de letras, y donde se enseñaba ahí antropología, derecho. En San Marcos, una de las cosas prioritarias que usted lo sabe, se enseñó el quechua. Se obligaron ellos mismos a aprender el quechua para evangelizar, a adoctrinar a la gente. Los dominicos también pusieron énfasis en conocer la lengua nativa y la manera de vivir de los indígenas. Es por eso que crean el lexicón o el vocabulario del Perú llamado quechua, y fue publicada en el año de 1560 por Fray Domingo de Santo Tomás. No había pues una estructuración gramatical del quechua, pero sí estos padres, Domingo de Santo Tomás, que lleva el nombre de la biblioteca, él es el que logró finalmente hacer una gramática quechua y un diccionario quechua. Durante casi 500 años, la Orden Dominica en el Perú tuvo una excelente reputación educadora, donde la semilla plantada hace siglos es lumbrera hasta el día de hoy, cuyo principio y doctrina se ha inspirado en el versículo bíblico de San Juan 8:32. La verdad os hará libres, veritas liberavit vos. Según el Evangelio, la orden de la verdad. Veritas. En este espacio también del convento de Santo Domingo funcionó una escuela de preparación internacional. Abrió en 1936 y cerró en 1954, aproximadamente por el terremoto aquí en el Cusco. Desde que abrieran sus centros de estudios y de preparación para la fe cristiana por todo el virreinato del Perú y hasta el día de hoy, esta orden dominica se ha caracterizado por la justicia, por la cultura y por el porvenir y la fe. Esa fusión, ese mestizaje entre el español y el nativo andino. Eso es la fusión de dos mundos que también lo proclamó y lo adoctrinó esta orden dominica. Desde el templo de Santo Domingo y del convento de Santo Domingo me despido y nos encontramos en la próxima cuando volvamos a entrar tú y yo en la historia. Aquí desde la Ciudad de Oro, con mucha energía para todos ustedes. Chao.